¿De qué predicamos la semana pasada? El infierno contra el avivamiento. Enseñamos que el infierno se va a oponer siempre a la obra de Dios. Y hablamos de guerra espiritual. ¿Se acuerda de eso? ¿De qué vamos a hablar ahora? Las cosas sobrenaturales en el avivamiento. ¿De qué vamos a predicar hoy? Evangelio de Juan, capítulo 2. Solo vamos a leer 2 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 11. Y luego vamos a leer el versículo 23. ¿Ya lo encontró? Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué pasó? Y sus discípulos creyeron en él. Versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahí están los versículos de apoyo para la enseñanza de las cosas sobrenaturales en el avivamiento. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, qué importante es mostrar a la iglesia la necesidad de que veamos las obras sobrenaturales de Dios para manifestar su gloria, y que la gente crea en el evangelio, mi Dios, no solamente por el poder mismo del evangelio, sino también por las señales que acompañan la predicación del evangelio. Mi Dios, que entendamos que los milagros no son solamente una satisfacción de necesidades terrenales, temporales, sino, mi Dios, una manifestación de su gloria en su iglesia, para que muchos crean que Jesucristo es el enviado de Dios, y al creer en él tengan vida eterna. Eso es lo que enseñamos, eso es lo que dice su palabra, mi Dios, y eso es lo que pido a esta hora que su Espíritu Santo haga en el corazón de cada uno, para que solamente demos a usted gloria, honra, exaltación y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. ¿Se entendió lo que es un avivamiento espiritual, amados hermanos? ¿Se entiende bien eso, ¿verdad? Ahora quiero que vean qué es lo que ha pasado con la humanidad entera y con la iglesia hoy. Fíjense, amados hermanos, que desde que el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén, dejó de ver a Dios. El gran castigo para el hombre fue que Dios ya no fue visible. Ya los ojos del hombre no podían ver la gloria de Dios. Y si usted lee la Biblia, de ahí en adelante, lo único que si acaso el hombre podía percibir de forma sobrenatural de Dios era oír su voz. Solamente Dios hablaba y unos pocos escogidos le oían. Y ellos eran los voceros de Dios, eran los llamados profetas de Dios, porque oían la voz de Dios y la proclamaban. Eso es un verdadero profeta. ¿Estamos entendiendo? Pero el hombre jamás volvió a ver con sus ojos la gloria de Dios, ¿sí? La figura de Dios, como se miraba en el huerto del Edén. Creo que ni Adán ni Eva se dieron cuenta del inmenso privilegio que tuvieron al contemplar la majestad de Dios paseándose en el huerto. Qué triste la condición del hombre cuando deja de ver a Dios. Pero amados, Dios no nos dejó abandonados en recursos. Dios lo que hizo de ahí en adelante, sabiendo que el hombre ya no lo podía ver, le comenzó a enseñar a caminar por fe. ¿Qué es caminar por fe? Creer en Dios aunque no le veamos. O sea, yo no le veo, yo nunca lo he visto, pero creo en Él.
aunque no lo haya visto, y creo en su palabra, porque la palabra realmente quizás es el recurso más valioso que nos ha dejado para entender a Dios, creer en Él y obedecerle a Dios. ¿Verdad que linda la palabra de Dios? Bueno, amado hermano, fíjese que como Dios sabía que el hombre solo podía escuchar su voz cuando Dios así lo determinaba, Dios habló de allá en adelante, a pesar de la caída. Claro que le habló a Adán y a Eva después de la caída. Y Adán y Eva oyeron su voz, pero ya no lo miraban. Y luego Caín también oyó la voz de Dios, pero ya no lo miraba. La serpiente oyó la voz de Dios, pero jamás lo vio. Y oiga bien, después de 1600 años, 16 siglos, que no es poco tiempo, Dios volvió a hablar a Noé y le habló para anunciarle el diluvio. Y cuando Dios habla y promete lo que Él dice, eso exactamente es lo que va a suceder. Pero Noé, por eso es padre de la fe, es héroe de la fe, porque oyó la voz de Dios y la creyó. Y procedió a hacer el arca. ¿Se acuerda que hizo un arca creyendo simplemente que Dios se lo había ordenado? Ahora, después del diluvio, 400 años después, volvió Dios a hablar a Abraham. Le habló y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y te vas a establecer en la tierra que yo te voy a dar. Entonces la voz de Dios, amado hermano, se oye cuando Dios quiere que se oiga su voz en aquel tiempo. Entonces quiero que vaya entendiendo esto, porque estamos hablando del caminar en fe y de la ocurrencia de milagros en este caminar de fe. Claro, el hombre hubiera querido ver a Dios y decir: si yo no lo veo, no lo creo. ¿Se acuerda de Tomás? ¿Qué dijo? Si no veo las marcas de la cruz en el cuerpo del Señor, yo no voy a creer. Pero Dios ya había dicho en Éxodo 33:20 que nadie puede ver su gloria y seguir vivo. Se lo dijo a Moisés, ¿se acuerda usted? Libro de Éxodo 33. Entonces, hermano, la visión de Dios para nosotros está totalmente imposibilitada, está prohibida si queremos conservar la vida. Ahora, Dios así se manifestó en el Antiguo Testamento y lo dice la carta a los Hebreos. Cuando usted ve el capítulo 1 de los Hebreos, dice: Dios habiendo hablado en otro tiempo. ¿Lo encontró? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pregunta: ¿usted cree que esto es cierto? Porque oiga, aquí dice que Dios por el Hijo hizo el universo. Y amados, son cosas que solamente se pueden asimilar por fe. Y la fe es una obra de la gracia de Dios que nos permite creer estas declaraciones que son tan poderosas en la Escritura, pero para el incrédulo todavía son, miren, puerta cerrada. No pueden creerlo, mucho menos entenderlo. Por tanto, amados, fíjense que cuando vino Cristo en carne, el pueblo de Israel ya había tenido una larga experiencia en el Antiguo Testamento y la incredulidad siempre ha marcado al pueblo de Dios. Qué triste. Y sin embargo, amados hermanos, cuando vino el propio Señor Jesucristo en carne, dice la Biblia que ni aún sus hermanos creían en Él. Cuando fue a Nazaret, el lugar donde Él se crió, pocos milagros pudo hacer, porque la gente, en vez de amarlo en su lugar de nacimiento, ahí casi lo quisieron matar. Y fue donde el Señor dijo: nadie es profeta sino en su propia tierra. Oiga bien, por eso, amado, ante este problema de la incredulidad natural del hombre por su caída, es necesario que se manifieste la gloria de Dios a través de señales, a través de prodigios, a través de milagros. Oiga bien, los milagros, que le quede claro, amado hermano,
no son para curarle a usted el dolor de cabeza y diga, va chivo, Señor, gracias, sino que los milagros son para manifestar la gloria de Dios, ¿sí? Por eso, aunque usted recibe un milagro, supóngase que le duele la pancita, te oró y se le quitó, dice, gloria a Dios, porque Él fue el que me sanó. O sea, hermano, uno tiene que tener la palabra de glorificación a Dios siempre en la punta de su lengua, porque realmente Dios es el único hacedor de obras que benefician al hombre y lo invitan a creer en el mensaje de salvación que es el corazón del evangelio. Pero oiga bien, tengamos mucho cuidado con los milagros, porque, amados hermanos, si bien es cierto que Dios ha bendecido a la humanidad entera con milagros, con cosas que el hombre le pide, lo cierto es que el infierno también hace milagros. Y uno tiene que reconocer, bueno, le quiero hacer una pregunta antes de la lectura, ¿de quién quiere recibir los milagros? ¿Ah? Porque San Diablo también hace milagros. Entonces, ¿le quiere recibir esos milagros? Fíjese que en Éxodo 7, versículo 8 al 13, lo vamos a leer. Oiga bien lo que dice la Biblia. Oiga bien, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, dice habló, ellos le oyeron al Señor. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros de Egipto, e hicieron también lo mismo con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Oigan bien, ¿qué milagros cree que el mundo prefiere recibir? ¿Por qué la gente va a los centros de brujería? ¿Por qué la gente hace invocaciones a otras figuras religiosas y no a Cristo Jesús directamente, que es el único mediador entre Dios y los hombres? Porque oigan bien, el diablo es especialista en falsificar señales y prodigios, y hermanos, a la gente no le cuesta dar exaltación a cualquier figura, a santos y lo que se inventen, para quitarle la gloria a Dios. El objetivo del diablo, del infierno, es quitarle la gloria a Dios y darle gloria a un hombre, a un muerto, a una mujer, a una virgen. Y eso, amados, es un grave pecado de idolatría. ¿Estamos hablando claro? Hermanos amados, pero a la gente le gusta ese tipo de devoción. Y quiero recordarle algo, amado hermano. Hay periodos en la historia bíblica donde Dios mismo permitió la abundancia de milagros. Permitió milagros abundantes en la época de Moisés. Usted lee el libro de Éxodo y, hermano, todo es un contenido de obras milagrosas. O quién abrió el mar rojo, o quién tiñó de rojo las aguas del Nilo. Son 10 plagas. Hermanos amados, agua de la piedra y tantas cosas que sucedieron milagrosamente durante Moisés estuvo vivo. También hubo otro periodo de milagros abundantes en la época de los profetas Eliseo y Elías, donde realmente sucedieron obras maravillosas que están relatadas en el libro de los Reyes, para quitar la dureza de corazón del pueblo e invitarlos a una nueva adoración con Dios. Por supuesto, el cúmulo mayor de milagros se dio cuando vino nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Miren, los milagros del Señor Jesús eran incontables. La Biblia menciona unos cuantos,
pero hermanos, las obras que el Señor hizo, el mismo Evangelio de Juan dice que no se pueden contar, son demasiado abundantes. Y luego que el Señor partió, en los apóstoles, todo el periodo apostólico estuvo lleno de milagros que la misma Escritura testifica. Parece ser, amado hermano, que se necesitan los milagros para darle certificación, autenticidad al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, igual que el apóstol Pablo dice, no solamente era por predicación, sino por la demostración, con señales, prodigios y milagros, para que la gente llegue a creer. Es que, amados hermanos, tengo que hablar esto porque hay corrientes aún cristianas hoy que quieren negar la realidad de los milagros. Si los milagros son parte del Evangelio, los milagros son parte de la obra de Dios. Hermanos amados, y no tenemos que resistirnos a la ocurrencia de milagros, más bien tenemos que procurarlos. Si Dios quiere ayudarle a la gente, Dios quiere bendecir a la gente. Ahora, le voy a decir una cosa: el hecho de que alguien reciba un milagro glorioso, abundante, en ninguna forma significa que esa persona es salva. Esa persona ha sido beneficiaria de un gran favor de Dios, pero la salvación no la reciben todos. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? Los 10 fueron sanos. Mire, la lepra es una enfermedad, era imposible de sanar en los tiempos del Señor Jesús. Y de los 10 leprosos, solamente uno regresó a darle gracias, y solo a ese le dijo el Señor: tu fe te ha salvado. Los otros 9 fueron muy sanitos, pero no fueron salvos. ¿Qué prefiere usted? ¿Sanidad o salvación? ¿Sanidad del cuerpo o salvación? Las dos cosas, pastor. Ok. ¿Y si le toca escoger? Ok. Hermanos amados, fíjese bien. Los milagros, quiero decir una cosa que con toda categoría, los milagros siguen ocurriendo hoy. No. O sea, le voy a decir con más categoría. Lo crea o no, lo acepte o no, los milagros siguen ocurriendo hoy. Y hay cosas maravillosas que Dios hace hoy, que claro, probablemente no las publiquemos, pero cada uno de nosotros en nuestra vida puede testificar y debe de testificar las obras maravillosas de Dios. Ahora, ¿para qué se declaran, se testifican los milagros? Para darle la gloria a Dios, para que el mundo sepa que hay salvación en Cristo, para que realmente entendamos que hay uno solo, una sola fuente de bien, de amor, de salvación y de perdón en esta tierra, y se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es indignante, amados hermanos, que nosotros le adjudiquemos obras milagrosas a hombres que ya murieron. Es indignante. La Biblia no enseña eso. Ay, pero yo le pedí y me lo concedió. ¿Está seguro que le pidió a Dios? ¿Está seguro que de Dios recibió ese milagro? Porque, amado hermano, a veces vamos prejuiciados y queremos a toda costa darle honra a una persona y no a Dios, que es el único que merece darle reconocimiento. ¿Estoy hablando claro? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok. Entonces, amados, el infierno, por supuesto, se va a oponer. Ese es el trabajo del infierno, oponerse, y quiere opacar la gloria de Dios por medio de la incredulidad, rechazando los milagros o poniendo dudas acerca de los propósitos de Dios para manifestar su gloria hoy. Pero oiga bien, así como si nuestro amado Salvador necesitó demostrar, según acabamos de leer en Juan 2, ese principio de señales para manifestar su gloria, cuanto más nosotros que somos seres humanos pecadores, pero redimidos por la bendita sangre del Cordero, necesitamos manifestar la gloria de Dios a través de obras milagrosas. Porque, amado hermano, el avivamiento debe de ir acompañado de manifestaciones de obras sobrenaturales,
Cosas que tenían tiempo de no suceder, comienzan a suceder en la iglesia. Comienza a darse, hermano, manifestaciones de algo que tal vez no se ve, pero se siente, se vive y se goza. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Entiende eso? Hermano amado, la iglesia, mire, a lo largo de la historia de la iglesia han habido periodos de gran enfriamiento espiritual, donde la gente, hermano, parece que va a la iglesia. Las iglesias son verdaderos congeladores espirituales. Y usted entra ahí, en vez de salir, sentir el calor de la presencia de Dios, siente un frío espiritual. Y la gente hasta habla así, tranquila, calmada, todo intelectual, todo religioso. Hermanos, cuando la iglesia entra en ese periodo de congelamiento, necesitamos despertarla. Y no, los pastores no somos los que vamos a despertarla. Esa es una obra milagrosa que el Espíritu Santo hace, como la hizo el día de Pentecostés, cuando derramó el Espíritu Santo. Y vamos a ver esto un poquito más adelante. Y empezaron a suceder cosas que, hermanos, la iglesia empezó a entender que las obras sobrenaturales de Dios se tienen que manifestar en la iglesia hoy, 2000 años después. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuáles son las cosas sobrenaturales que podemos esperar en un avivamiento? ¿Quiere saber cuáles son las obras sobrenaturales que tenemos que esperar? Le voy a decir, tenemos que esperar milagros en los inconversos para que puedan creer en el Evangelio. Mire, al inconverso, hermano, él no entiende nada de Biblia, él no sabe nada de Cristo, él no sabe nada. Para ellos somos simplemente los evangélicos. Así nos ven, y hasta con un poco de desprecio, o con mucho desprecio, ¿verdad que sí? Ok, entonces, hermano, uno puede clamarle a Dios para que obre milagros en favor del inconverso, con el propósito de que llegue a creer en Jesucristo. Y por eso es que usted puede ver en ciertas iglesias se promueven pues ese tipo de peticiones a Dios, en las cuales hay sanidades. Sanidad es lo que más busca el inconverso. Y amados hermanos, ¿en Cristo hay sanidad o no hay sanidad? Sí hay sanidad. Ahora también pasan liberaciones de demonios. Si el mundo entero está bajo el maligno, entonces la gente está bajo las influencias de Satanás y su ejército de demonios. Por lo tanto, el Evangelio, hermano, prueba con hechos claros que el nombre de Jesús tiene poder sobre las cuestas infernales. Y la gente se queda asombrada. Entonces, pero el milagro no es simplemente sacarlos de esa opresión demoníaca, sino que a través de esa liberación llegar a creer en el nombre de Jesucristo. ¿Estamos hablando claro? Entonces, hermano, esos milagros del inconverso dice, hey, ¿qué ha pasado aquí? ¡Wow! Se sorprenden, se maravillan y dice, háblame más de ese Jesús. ¿Y quién es ese Jesús? Que sana, que libera, que provee, y tantas cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ese milagro lo podemos esperar en los avivamientos. También, amados hermanos, cuando una iglesia ha entrado en una grave frialdad espiritual, entonces tenemos que esperar el milagro que todos necesitamos, la transformación espiritual que nos lleva a cumplir el primer nuevo mandamiento que nos dejó el Señor. Mire, el amor dentro de la iglesia es un milagro, hermano. Yo quisiera, mire, Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, palabras del Señor Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Muchas veces la gente quiere en un avivamiento manifestaciones eléctricas del Espíritu Santo. Y hermano, el Espíritu Santo es Dios, a Él nadie lo puede limitar, a Él nadie le puede decir lo que Él va a hacer. Él es soberano, es poderoso, es suficiente para manifestar claramente la gloria de Dios. Pero amados, hay un milagro que dentro de las iglesias es importante que comience a verse, a ocurrir.
el amor entre nosotros. Somos una familia en Cristo. Y no nos amamos, más bien parecemos aborrecernos. Así es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, este milagro del amor, de cumplir el primer mandamiento, gran mandamiento que el Señor nos dejó, es parte indispensable en un avivamiento espiritual. Si usted ha encontrado aquí mismo en la iglesia quizás a su peor enemigo, cuando viene un avivamiento espiritual, cuando el Espíritu Santo nos llena verdaderamente de Él, miren, el aborrecimiento se va, la antipatía se va y la falta de perdón se va y comienza a haber amor. Amor porque un día usted sabía que no amaba y usted empieza a respetar a su hermano, a su hermana. Empieza a darle valor a su hermana que usted antes despreciaba. Eso es un milagro. Hermano, ¿de qué sirve que haya todos los dones espirituales, dice Pablo, si no hay amor? Entonces el amor es un milagro que la iglesia necesita hoy. Hoy, ¿quiénes están conscientes de que la iglesia hoy necesita ese milagro? Ese gran milagro. No nos amamos, hermano. Estamos cometiendo un grave pecado delante de Dios. Y si no reconocemos que estamos deficientes en amor, el avivamiento no va a venir. Porque el Espíritu Santo solo honra la verdad del Evangelio. Y si no hay amor, hermanos, el Espíritu Santo, no, Él puede quebrantar completamente una vasija de piedra, por supuesto. Pero hermanos, los principios sobre los cuales hay un avivamiento, ¿será el amor uno de ellos? Yo creo que sí. El amor, sin amor, hermanos, si no estamos conscientes de que necesitamos ese amor que solo milagrosamente el Espíritu Santo nos puede dar, hermanos, ¿para qué queremos un avivamiento? El avivamiento nos tiene que dejar enamorados del Señor y también amándonos unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Estamos hablando claro? Ahora, hay milagros consecuentes como el perdón, la santidad, el evangelismo, el servicio responsable en la iglesia. Son hechos que han caracterizado los avivamientos a lo largo de la historia. Miren, fíjense que, hermanos, por supuesto, el mayor, el más grande de los milagros que tenemos que esperar siempre es la conversión del pecador. O sea, miren, más que dones espirituales, más que sanidades, más que liberaciones, nosotros tenemos que anhelar la conversión del pecador. Cuando Dios pasa al pecador de muerte a vida. Eso no lo puedo hacer yo. Esa es una obra milagrosa que solo Dios puede hacer. Y cuando alguien nace de nuevo, entonces, hermanos, ocurrió el milagro de milagros. Y ese milagro lo tenemos que clamar. En un avivamiento ocurre eso, ocurren muchas conversiones. Pero, amados hermanos, nosotros vivimos bien conformes hoy con que no haya conversiones. Ya no evangelizamos porque creemos que la gente está tan dura que no se va a convertir. Y hermanos, los que tenemos que ponernos llenos del poder del Espíritu Santo somos nosotros. Si el poder del Espíritu Santo muele, derriba cualquier resistencia que el infierno ponga en el corazón del pecador. ¿Comprende usted eso? Entonces, oiga bien, se cuenta que en el primer gran avivamiento allá en los Estados Unidos, en 1772, hace ya 250 años casi, un predicador famoso, muy renombrado, Jonathan Edwards, él predicó un sermón célebre que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Y fue célebre ese mensaje. Todavía usted, si lo quiere buscar en internet, ahí lo va a encontrar. Y hermanos, la campaña de avivamiento de Jonathan Edwards duró más o menos 2 años. Pero realmente se cuenta que por lo menos 100,000 almas hace 250 años en esas comunidades tan pequeñas se entregaron a Cristo.
Pero no crea que se entregaron a Cristo así. ¡Ey, que quiera recibir a Cristo! Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios. No, hombre. ¿Sabe cómo era la gente que se convertía? Se agarraban de las columnas así, mire. Perdóname, Señor, he pecado, te he ofendido con mi vida, me arrepiento. Con lágrimas, hermano, con dolor en el corazón por haber ofendido a Dios. Hermano, y la gente era literalmente transformada. Mire, los que eran borrachos, prostitutas, abandonaban el pecado de inmediato y le lloraban al Señor: dame una oportunidad de vivir una vida nueva, una vida que te agrade, una vida sin pecado, una vida que te honre, una vida que te glorifique. Mire, pero no era un solo caso, sino que eran miles de personas las que así se quebrantaban. Mire, se quedaban después de los cultos, se quedaban, no se podían cerrar las iglesias porque la gente se quedaba orando y orando en sus sillas, pidiéndole perdón a Dios y esperando la llenura del Espíritu Santo para poder vivir vidas de verdadera santidad. Esas son las conversiones que realmente son auténticas, son las que a un predicador, a un pastor le aseguran en una forma muy favorable la salvación verdadera de aquel que dice que se ha convertido. Personalmente, amados hermanos, yo he visto mucha gente que dice que se convierte sin derramar una lágrima. ¿Quiere recibir a Cristo? Va pues. Hey, trae la viñeta y el tamalito que le damos a todos los que se convierten. Hermano, eso no es, ese es estafar. Cuando el Espíritu Santo toca. Y hermanos, el que había sido por pecador grave que haya sido, limpia su vida de todo pecado. Ahora, ¿cuánto tiempo dura un avivamiento? Porque uno quisiera que los avivamientos fueran permanentes, pero le voy a hablar del avivamiento de avivamientos. El avivamiento más glorioso que la iglesia conoció jamás fue el avivamiento del día de Pentecostés. No hay otro que lo haya superado. El avivamiento apostólico, el avivamiento que Jesús mismo anunció que vendría y le mandó a los apóstoles a esperarlo. Bueno, ellos pasaron 10 días orando por ese avivamiento. Así fue que Dios definió los tiempos. Pero miren, en Pentecostés ocurrieron cosas, wow, increíblemente tremendas. Primeramente, miren, vamos a Hechos 2. Nos vamos a cifrar solo en ese capítulo. Fíjense lo que pasó de milagroso, hermano. Hechos 2:1. ¿Cuándo llegó el día de Pentecostés? ¿Quién determina el tiempo en que va a haber un avivamiento? Dios. ¿Y cómo estaba la iglesia? Estaban unánimes juntos, estaban esperando la promesa del Padre. Entonces ahí comienza la cosa. Y sin aviso, sin saber ellos cuándo venía, porque la Biblia dice en el versículo 2, de repente. De repente es sin que la gente lo estuviera esperando. Sí lo estaba esperando, pero no sabía el día y la hora. Entonces ahí viene toda la hora primera maravillosa. Vino del cielo un estruendo. Y yo no sé, hermano, qué intensidad habrá tenido ese estruendo, pero sin duda, si es un estruendo, no lo oyeron solo el aposento alto. El aposento era un lugar más o menos del tamaño de nuestro templo. Aquí caben 120 personas con relativa facilidad. No me parece a mí que haya sido un segundo piso de una iglesia, de un lugar, sino que debe haber sido un lugar como una montañita, un terreno alto, y ahí estaba la edificación. Porque ya un segundo piso con 120 encima, se reclama una construcción mucho más robusta. Pero bien, estaban allá. Y ahí vino este viento recio. Hermano, ¿qué sentiría usted si aquí dentro de este lugar comenzara a haber un ruido como de viento recio? ¿Sería sobrenatural? Eso ocurrió en Pentecostés. Pero vaya, para los que fueran sordos, vaya, eso no hubiera significado nada. Pero dice que en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y voy a referirme a esto, porque esto jamás ha vuelto a ocurrir, hermano.
pero en Pentecostés ocurrió. ¿Qué tal? ¿Se imagina usted que nosotros nos estuviéramos viendo visiblemente una llama de fuego sobre la cabeza de cada uno? Por supuesto que no quema, porque si quemara la gente la apaga. Pero ese, amado, es un hecho milagroso, sobrenatural, único, que ocurrió cuando vino la visitación del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y además de eso, dice la Biblia, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí entra el protagonismo del Espíritu Santo, la llenura. Usted se convierte en un vaso receptor de toda la gracia y todo el favor de Dios. Y luego dice el versículo 4, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas que ellos nunca habían aprendido. Oiga bien, lo dice después los textos posteriores, que habían 13 lenguas diferentes que los apóstoles hablaron y que la gente que estaba en Jerusalén en esos días les entendían. Y eso les causó confusión. Y dice, hey, ¿y estos que no son todos galileos? Y como pues dice el versículo 8, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Ese es un milagro, amado hermano. Ese es un milagro, que la gente entienda un idioma o hable un idioma que nunca había aprendido. Pero bien, además de ese hecho está, oiga bien, después de que pasó eso, vino una predicación poderosa de parte de Pedro. Recuerde, Pedro nunca había predicado. O sea, porque está bien cuando uno ya tiene experiencia en predicar, pero ¿había predicado Pedro antes? No, nunca había predicado. Y ahora Pedro se levanta con autoridad, con el poder de Dios, porque así dice la Biblia, y empieza a predicar y a hablar en términos que creo que el mismo Pedro no sabía cómo se manejaban. Y esa predicación de Pedro, la primera predicación que Pedro hizo en su vida, trajo conversiones. Qué tremendo. Entonces, hermano, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron quiere decir, se dolieron en su corazón, se arrepintieron, se dieron cuenta del grave pecado que habían cometido al crucificar a Cristo, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya estaban ellos tocados en su corazón por el pecado que habían cometido. Y oiga bien, versículo 41, y se convirtieron. No solamente hubo arrepentimiento, sino que también hubo conversiones. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice la Biblia, y se añadieron cada día, aquel día, como 3,000 personas. Miren, ¿quién no quisiera en su primera predicación, uno de los que estudiamos para pastores, en la primera predicación, y se conviertan 3,000 en el parque? ¿Quién no quisiera eso? Hermano, ese es el poder del Espíritu Santo que tanto la iglesia ha falsificado. Entonces, porque la Biblia dice que eso ocurrió, y no solamente hubo conversión. Oiga bien, versículo 42, ahí viene el milagro del amor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Se puede tener comunión unos con otros sin amarse, hermano. No se puede. Nos falta esto. Entonces, oiga bien, y en el partimiento del pan y en las oraciones. El carácter que Dios les dio a estos primeros convertidos era de verdaderos soldados de Cristo. Y, hermano, ese milagro del amor ocurrió el día de Pentecostés. Y hay otro milagro que a la iglesia no le gusta hoy. Hablan de todos los milagros de Pentecostés, pero hay otro que no le gusta. Se llama el milagro de la generosidad. Versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Verdad que la generosidad? Todos los milagros de Pentecostés los queremos, pero la generosidad no la queremos. Ay, no, es que eso fue una cosa especial, hermano. Es parte del paquete, porque lo que le estoy hablando ocurrió el mismo día de Pentecostés. No estoy hablando de otros días diferentes, sino que el mismo día de Pentecostés la gente no estaba diciendo, mira, ¿cuánto ganaste esta semana?
Pero mira, menos los impuestos, menos el seguro, menos todo no me alcanza. Aquí dice que el Espíritu Santo les puso generosidad y vendían todo. No les estoy diciendo que vendan todo, hermano, pero la generosidad es una virtud que el Espíritu Santo pone. Y aquí, en el día de Pentecostés, estaba ocurriendo el milagro de la generosidad. Versículo 47, había salvación. Mire, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y mira el milagro, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, hermanos, el paquete de Pentecostés es abundantísimo en milagros. Y, hermanos, al día siguiente o unos días después vino el milagro de las sanidades, la curación del cojo, que es todo el capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Qué le quiero decir con esto, amado hermano? La iglesia de Jerusalén, cuando fue visitada por el Espíritu Santo, encendió un avivamiento que realmente tuvo un efecto, lamentablemente solo local, en la ciudad de Jerusalén, porque los apóstoles y todos los discípulos estaban bien galán en Jerusalén, viviendo su cristianismo, probablemente amándose, probablemente ayudándose, orando, como lo hacían los apóstoles, ya sufriendo las primeras persecuciones. Recuérdese que a Pedro, por el milagro del cojo, lo metieron preso, ¿se acuerdan? Pero, hermanos, estaban unánimes pidiendo la libertad de Pedro. Ocurrió la libertad de Pedro, y todo eso era parte del avivamiento. Pero el avivamiento, hermano, no dura para siempre. El avivamiento de Pentecostés probablemente duró un año y medio, 2 años, porque en Hechos 8:1 dice así: y Saulo consentía en su muerte, la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, hermano, una vez que empezó la dispersión en Jerusalén, pues obviamente el avivamiento tenía que caminar fuera de Jerusalén. El Espíritu Santo tenía que manifestarse fuera de Jerusalén. Y cuando Felipe predicó el evangelio en Samaria, en Hechos 8:4, empezaron a ocurrir en Samaria, como el Señor había dicho, milagros también. ¿Cuáles fueron los milagros que pasaron en Samaria? Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos amados, en ninguna forma nos vamos a resistir a que los milagros están confinados a la época apostólica. Creo que eso es querer limitar al Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo, porque lo que es mi propia experiencia, recibo milagros del Señor casi a diario, hermano. Quizás ni siquiera los cuenta tanto uno, pero el Señor se sigue manifestando. Ahora, las cosas sobrenaturales deben seguir ocurriendo en una iglesia, hermano. Conversiones tienen que haber en una iglesia. Conversiones. Y dice Pablo en la carta a los Romanos: ¿y cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿A quién le vamos a hablar nosotros del evangelio? ¿A quién le vamos a hablar de la salvación en Cristo? A lo mejor nosotros mismos no somos muy buenos ejemplos para los pecadores. Pero, hermanos, es importante que nosotros, en nuestro avivamiento espiritual, que estoy seguro que el Señor va a mandar a nuestra iglesia, vamos a ver conversiones abundantes. Pero también tiene que haber corazones arrepentidos en nosotros. Tiene que haber un amor renovado por la oración y por la palabra. Eso es parte de una vida avivada, una vida que sea capaz de negarse a la carne y a sus placeres, que es, hermano, probablemente el mayor impedimento que tenemos para un avivamiento. Es que la iglesia se ha vuelto tremendamente carnal, pero carnal, amante del pecado. Y, hermanos, una iglesia no puede ser amante del pecado. Si no deja de ser iglesia, pierde su esencia. Y el avivamiento es devolverle a la iglesia el carácter espiritual que nunca debió haber perdido. Pero lamentablemente, amados hermanos,
la única receta que parece funcionar para que una iglesia se mantenga en fervor es el sufrimiento, es la persecución. Parece que por las buenas perdemos fácilmente nuestro amor por Cristo. Y el avivamiento simplemente significa volvernos al primer amor, amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos como hermanos, es decir, a pesar de los defectos que tenemos. Yo no puedo amarlo a usted, amado hermano, si cumple estos requisitos. O me va a amar a mí porque cumplo todos los requisitos que usted espera. No, hermano, somos como somos. Y así como somos, tenemos que amarnos, respetarnos, ayudarnos, bendecirnos. ¿Sí? ¿Eso es un milagro o no? Entonces, amado hermano, nuestra ciudad necesita testimonio de iglesia. Lo primero que tenemos que hacer es seguir haciendo lo que hacemos como iglesia los sábados: orar, interceder por los pecadores de esta ciudad que, si se mueren hoy, se condenan porque no tienen salvación. Y amado hermano, esa es responsabilidad de nosotros. Nosotros no podemos descuidar la oración. Nosotros no podemos descuidar la intercesión. Nosotros no podemos descuidar el testimonio que cada uno de nosotros exhibe para glorificar a Dios y para llevar a la fe a aquellos que no conocen el nombre poderoso de nuestro amado Salvador. Entonces, el compromiso será solo del pastor, amado hermano. El pastor está orando ya desde hace tiempos por un verdadero avivamiento en nuestra iglesia. Hay libros lindos de avivamiento que me encantaría que me pidieran su lectura. El que quiera que le recomiende lectura sobre avivamientos, tenemos unos libros preciosos que realmente pues vale la pena leer, pero son bien demandantes. Reclaman pureza de pensamiento, reclaman amar a Dios, reclaman ser obedientes. Esas son las plataformas, las bases sobre las que se levanta un avivamiento. Al menos el pastor tiene que luchar por cumplir con esas normas. Pero hermanos, ¿vamos a estar solos en este esfuerzo? Porque este esfuerzo es de todos. La ciudad, en esta ciudad vivimos nosotros. Y hay miles de gente necesitadas de un testimonio en esta ciudad, ¿o no? Y los voceros del evangelio somos nosotros. Los que tenemos que mostrar la gloria de Dios somos nosotros. Entonces, hermano, los milagros no están escondidos para aquel que clama por ellos. Y Dios responde, y responde de maneras tremendamente sobrenaturales, amados. La verdad es que yo quisiera entusiasmar a la iglesia a un nuevo fervor por Cristo. Realmente anhelar ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque de ahí se deriva todo lo demás. Sin el poder del Espíritu Santo usted no va a poder amar, no va a poder obedecer, no va a poder perdonar, no va a poder hacer nada. Pero llenos del poder del Espíritu Santo, una iglesia va a caminar en la dirección correcta, porque el Espíritu Santo es el único que nos guía a toda verdad. ¿Quién quiere orar conmigo esta tarde para pedir siempre la llenura del Espíritu Santo, pidiendo específicamente que grandes cosas empiecen a ser visibles, para que no solo sea palabra, sino que demostraciones del poder de Dios, y que la gente comience a creer que Jesucristo es Dios, es Salvador y también es amor, porque nos ayuda en tanta necesidad que siempre tenemos. ¿Quiénes quieren orar conmigo? Pónganse de pie, los que quieren orar conmigo. Muy bien, amados hermanos. Esto es con Dios. Usted va a orar a Dios y le va a decir al Señor así: amado Dios y Padre bueno, oh poderoso Jesús, usted es el único mediador entre Dios y los hombres, así está escrito.
Y Dios del cielo, queremos a esta hora reconocer, Señor, las verdaderas y fundamentales doctrinas bíblicas, creer en ellas y, mi Dios, obedecerlas tal cual están escritas. No nos permita, Señor, fundamentar nuestra fe en cosas equivocadas, en cosas falsas, porque las cosas sobrenaturales, mi Dios, están a las puertas para manifestar su gloria. No la gloria de ningún hombre, no la gloria de ninguna iglesia, sino la gloria suya, mi Dios, la gloria que realmente el mundo necesita ver hoy.